Bienvenidos a la conferencia psicológica del día de hoy. En esta ocasión tenemos algo acerca del bullying. Ruta de acompañamiento, ser, decir y hacer. Un aporte de la educación para la convivencia escolar. Esto de Giovanni Bojorquez, Pereira, Tatiana Milena, Muñoz Rondón y Gustavo Quintero. Universidad Pontificia Bolivariana desde sede Bucaramanga. Les recuerdo, soy Psicomar Susano y tenemos para ti esto todo en Biblioteca Psicológica Virtual. Este presente trabajo muestra un proceso teórico y conceptual que sustenta la estrategia EDO-comunicativa, ruta de acompañamiento, ser, decir y hacer. La propuesta implica un desarrollo de procesos comunicativos orientados a que cada integrante ser muestre disposición en conocer y difundir, decir, la problemática y a partir de ejercicios dialógicos, participativos y de trabajo en red, hacer avanzar en la atención y seguimiento. Este documento que vamos a revisar tiene dos propósitos fundamentales. El primero, seguir sensibilizando a la comunidad académica sobre el fenómeno de agresión y acoso en el ámbito escolar y segundo, presentar una propuesta comunicativa que se viene aplicando en su primera fase en la zona rural de Colombia como opción de reducir dicho fenómeno. Se propone entonces en una primera parte retomar algunas estadísticas de carácter mundial, regional y local relacionadas con el impacto del fenómeno y las tendencias de mayor aplicación orientadas a actuar en situaciones de agresión y acoso. Luego se proyecta describir el proceso de coconstrucción de la ruta de acompañamiento, ser, decir y hacer. Una estrategia basada en el proyecto de investigación Agresión y Acoso Escolar entre Pares, una realidad en el municipio de Piedescua. Por último, se finaliza presentando los componentes y etapas que integran la estrategia educomunicativa y elementos metodológicos. Tendencias sobre agresión y acoso escolar. Para proponer alternativas de intervención de problemas psicosociales como la agresión y el acoso escolar, es importante hacer una revisión de las tendencias a nivel mundial, regional y local. Para ello se hizo una relación entre las cifras reportadas por varios autores, los cuales se evidencian en la siguiente tabla. Situación del fenómeno del bullying a partir de 2010 a 2017. En el mundo, 20% de los estudiantes del mundo en la última década han tenido que enfrentar violencia y acoso escolar. 50% de los 600,000 suicidios por año en adolescentes tienen que ver con algún tipo de acoso escolar. 34% de los niños entre los 11 y los 13 años han sido objeto de violencia en algún momento del año escolar y un 8% afirma sufrir esto diariamente. Esta fuente fue a partir de la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF. En Europa, 200,000 casos de suicidios por año se reportan en Europa por causas relacionadas con bullying. En América Latina, anualmente se reportan 85,000 casos de suicidios, siendo la agresión y el acoso principalmente la causa. 7 de cada 10 menores son víctimas de asedio. En Estados Unidos, durante el año escolar 2014-2015, 20% de los estudiantes entre 12 y 18 años reportaron ser víctimas de manoteo en la escuela. 13.3% padecieron burlas, apodos o insultos y 12% denunciaron rumores contra ellos. El 81.2% de los niños y el 77.2% de las niñas de ese año escolar se reportaron como víctimas de bullying. La etnia que más consideró víctima fue blanco en un 78.4%, seguida por negro en 75.3%.
En Colombia, el 15% de los estudiantes ha sufrido el último mes por parte de compañeros de curso y 21.9% dejó el colegio por presencia de pandillas y manoteo. El primer punto en común, tanto en el mundo como en lo regional y local, es la evidencia que la agresión y el acoso en las aulas es una constante. A lo anterior se suma que el rango de edad donde se reportan más casos oscila entre los 11 y los 13 años de edad. Las edades posteriores son de 14 a 18. Es decir, durante el lapso escolar, los menores de Estados Unidos, América Latina y Europa evidencian o soportan algún tipo de manoteo y es muy posible que todo niño o niña y adolescente en algún momento de su vida escolar ha sido agresor, víctima u observador. Un aspecto que sobresale de los datos registrados es la multiplicidad de causas y las consecuencias del bullying. Entre las causas descritas se encontraron discusiones superfluas, apodos, burlas por la forma de vestir, rasgos étnicos o apariencia física, reclamos por la falta de préstamo y robo de la tarea. Estas situaciones motivan la agresión verbal y emocional a través de medios electrónicos, lo cual afecta la convivencia y el clima escolar, el aprendizaje y el grado de relacionamiento entre pares. Según la UNESCO, las anteriores situaciones afectan en promedio 246 millones de niños. La deserción escolar se considera como una de las consecuencias más preponderantes de la agresión y el acoso. Dicha deserción tiene afectaciones en lo económico y en lo social, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo y los datos y cifras de programas internacional para la erradicación del trabajo infantil. En Europa, un promedio del 15.21% deserta en situaciones de agresión y bullying. Otra de las consecuencias es el silencio de la víctima y la tolerancia social con el victimario, conllevando al cambio del centro educativo, de barrio, incluso de la ciudad o territorio de influencia de los compañeros. Una consecuencia extrema y más grave de las contempladas es el suicidio. De acuerdo con lo mencionado por Valero en el Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia de la Paz en Madrid, esto en abril del 2017, los últimos informes presentados por la Organización Mundial de la Salud dejan ver que de los 600,000 suicidios por año de jóvenes entre 14 y 20 años, cerca del 50% de estos casos tienen que ver con algún tipo de acoso escolar. Europa es una de las regiones del mundo donde más se manifiesta esta problemática, con cerca de 200,000 casos de suicidios por año, mientras que en América Latina se observan un poco más de 85,000 casos, a pesar de que en América Latina el suicidio por acoso es menor que en otras latitudes. El 70% de los niños son directa o indirectamente afectados, siendo Colombia, Brasil, Paraguay, Perú y Honduras las naciones más acudidas. En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional de la República indicó en el 2012 que 1 de cada 5 niños era víctima de agresión y acoso escolar. Agregó: para los menores no era importante las agresiones sufridas o propiciadas, inclusive catalogaban de normal los actos de maltrato al que están expuestos de manera directa e indirecta. En 2013, el Instituto Nacional de Medicina Legal informó que durante el primer semestre de ese año la violencia común impulsiva en jóvenes aumentó en 50% comparado con reportes anteriores. La Comisión Económica de América Latina, la CEPAL, menciona que el 51.1% de los jóvenes colombianos que cursan el sexto grado recibe varios tipos de violencia, tales como insultos, amenazas, golpes y robos, lo cual puede llevar a la deserción escolar. Todas estas cifras, más trabajos como Lozada, de Davis, Elizalde, Galvez Sobral, han sido de gran importancia para diagnosticar, analizar y establecer planes de proyectos de programas de orden interno de cada país y región en busca de una opción que determine cómo reducir el fenómeno del bullying desde diferentes perspectivas. Estrategia educomunicativa, ruta de acompañamiento, ser, decir y hacer.
Con base en lo anterior, se hace necesario buscar procedimientos que sean concretos, accesibles y claros y que ayuden a la comunidad educativa a atender e intervenir sin desconocer la realidad social, psicológica y comunicativa que viven y sienten los niños. Por esta razón se construyó la estrategia educomunicativa Ruta de Acompañamiento Ser, Decir y Hacer para transformar la realidad socioescolar que promuevan espacios de sensibilización que permitan mejorar la convivencia escolar teniendo como base el respeto de las acciones educativas que emprendan los implicados, por lo cual el objetivo principal de la estrategia es acompañar a los actores para que ellos mismos se empoderen de su realidad social y la transformen. En este caso, la comunicación juega un papel dialógico de multiplicidad que se ejerce por cada uno de los actores participantes del proceso educativo y sus relaciones. Las relaciones entre estudiante-docente, docente-padre de familia, docente-directivas, directivas padres de familia y directivas estudiantes son mediadas por flujos comunicativos elaborados no de manera aislada, todo lo contrario, son construidos producto de interacciones entre sujetos y que pertenecen a un contexto cultural propio. De ahí que la estrategia formulada y que a continuación se expone incluye de maneras transversales y permanente la comunicación y en particular la educomunicación. El origen de este último parte de comunicación y educación. El primero se ubica de dos maneras como la actividad difusora de mensajes utilizando diversidad de medios, en particular medios masivos, y en segunda mirada la ubicada en la generación de acción de cambio. En este caso, el concepto de educación se debe asumir de dos grandes perspectivas. Una está relacionada con el lugar, espacio únicos donde se logra un aprendizaje, por ejemplo el aula, la cancha, los pasillos, los baños, mientras que en el otro se relaciona con el proceso de formación. Enfatiza que la educación traspasa a la institución y se asienta en otros espacios con los cuales también ocurren prácticas de aprendizaje. Ahora bien, la educomunicación se define como un proceso, movimiento, flujo de significados, acción creativa y recreativa de realidad, cumpliendo la función pedagógica y crítica de concebir los procesos educativos, comunicativos, mediante la tecnología como herramienta de análisis y de acción para la comprensión y la transformación del mundo. Añade la existencia de dos grandes corrientes, una propia del mundo anglosajón, que centra su mirada en el manejo instrumental de los medios del aula, la otra de origen iberoamericano, centrada en el planteamiento propio de la pedagogía crítica. En este caso, la ruta de acompañamiento, Ser, Decir y Hacer, busca facilitar los procesos de convivencia escolar teniendo en cuenta la educomunicación, por lo cual se sustenta en la Ley 1620 del 2013 en Colombia, la cual se establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el ejercicio de derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. El ser, el decir y el hacer en la estrategia. La construcción de cada elemento de la estrategia se soportó desde la interdisciplinariedad. Los análisis realizados en cada una de las fases de investigación permitió una ruta caracterizada por la diversidad en su visión epistémica y sociológica. Desde una perspectiva, el ser se debe ubicar en el campo del humano, logrando concretar su identidad, su carácter y su criterio en cuanto a su proceso de discernimiento, con la debida capacidad de argumentar para medir las consecuencias de sus actos, el criterium. Con base en el reconocimiento de dicho carácter, la actual propuesta invita a cada uno de los participantes a asumir su ser, para cultivar de manera sana espacios físicos, mentales y afectivos que promuevan el cuidado del mismo y su entorno. La relación de la afectividad se relaciona con la aceptación del ser dentro de su capacidad para sentir, amar y entregarse al otro. En esa capacidad hay que abrazarla y aceptarla. Para poder realizar este proceso es importante entender la progresividad como el eje fundamental del vínculo afectivo. La integración afectiva se refiere a la integración amorosa con el sí mismo, de acuerdo a lo trascendente, su estructura de acuerdo a las diferentes dimensiones, la dimensión cultural,
la cual se estructura con base a la sociedad en cuanto a que en ella se logra manifestar diversas expresiones humanas por los cuales se proyecta el ser humano en su proceso de crecimiento y desarrollo. También está la dimensión política y social, las cuales convergen en la dimensión educativa. Esta última alude a la instrucción de la integración afectiva, ética y cognitiva del ser humano y cómo esto le permite integrarse con el sistema escolar. Para esta integración es esencial fomentar el ser trascendente, que es la capacidad de ir siempre hacia lo superior, hacia el bien, hacia aquello que se considera lo supremo, con la plena conciencia de que el ser humano nació para desempeñarse en la virtud, en la justicia y en la bondad de una manera libre y autónoma. Para esta trascendencia es esencial la presencia del aquí y el ahora. Los seres humanos han desarrollado múltiples capacidades, dentro de las cuales está la capacidad de expresarse por medio de varios lenguajes, como lo son los gestos, lo kinésico y lo simbólico, los cuales se consideran como herramientas que la humanidad utiliza en tiempos remotos para interactuar, aprender y conocer, es decir, el decir. Decir es una connotación primaria en los seres humanos mediante la cual se expresa no solamente lo que se piensa, sino lo que se siente y reflexiona a partir de las experiencias y vivencias específicamente para el tema de acoso y agresión escolar. El decir manifiesta diversas maneras de la expresión por los cuales podemos pasar del disenso al consenso, para lo cual se reconocen las diferentes voces y sentires del otro, con lo cual involucramos el proceso de decir para hacer la construcción social. Por último, hacerse refiere a materializar en un conjunto de acciones, programas, proyectos de orden educomunicativo para fortalecer la convivencia escolar. Para realizar el hacer es importante que todos seres o actores sociales, estudiantes, docentes, padres de familia y administrativos se involucren en la construcción de una mejor armonía social. La propuesta es que a partir de la ruta, los agentes educativos se apropien de las capacidades y facultades que propone el ser, el decir y el actuar, en pro de una convivencia pacífica que pueda permear los espacios de bullying y a su vez pueda delinear el camino pedagógico de transformación social. La metodología es clave. Indicar la metodología de la estrategia se soporta en el enfoque cualitativo y en ella una interrelación a la emancipación y la comunicación. El primero es propio de la investigación de acción participativa y base para el intercambio social y político. Además, siguiendo a Falsborda y Raman, con la acción participativa se unen esfuerzos que se juntan ideas, se crean puentes para comprender las realidades sociales del caso del bullying. De manera integral y participativa se plantean, ejecuta y evalúa y reorientan, de ser necesario, acciones sociales que lleven al cambio y que generen empoderamiento. En síntesis, acudir a los modelos de orden social para este tipo de estrategia garantiza que el ser tome una posición activa sobre la problemática que estudia y en la construcción hacer salidas, así como la revisión de la evaluación y transformación y seguimiento de las mismas con el fin de alcanzar el proceso de convivencia. Con respecto a la comunicación, esta se considera como una acción constante que requiere desde lo interno del ser como de quien o quienes cumplir su rol de mediadora en el proceso de concientización. Por ende, lo dialógico, el respeto de la diferencia, la aceptación del otro como interactuantes en la construcción del saber es determinante para los intereses de lo aquí planteado. Toma sentido y validez cuando se afirma que la educación y la comunicación son inseparables, puesto que la primera, en su ejercicio pedagógico, está inmersa en la segunda. El autor afirma que el aprendizaje ya no es uno solo, en un solo sentido, no es jerárquico ni de sometimiento. El aprendizaje ocurre desde el disertar y desde el buscar un conjunto para comprender el porqué de las cosas. Por otra parte, para asumir la estrategia educomunicativa, entendida como acciones planificadas que se proponen lograr objetivos
A través del uso de métodos, técnicas y enfoques de comunicación se acudió a Mefalopoulos y Camlonguera. Con este tipo de procesos se amplía el espectro de intervención y es una fórmula de confirmar la comunicación es más que un instrumento y que medía este tipo de procesos se evidencia circulación y reestructuración de prácticas culturales propias del grupo social. Plan y momentos de la ruta. Con base a lo anterior y teniendo presente cada momento de la necesidad, procedimientos concretos, accesibles y claros que ayuden a la comunidad educativa a atender e intervenir el fenómeno de la agresión y acoso escolar, se definió el plan de ruta. Para ello se retomaron pautas de experiencias significativas como Rodríguez, Escobar, Mantilla, Mesa y Salas. Esta última co-construida con el grupo docente del presente artículo. Punto de partida, rumbo o plan de ruta y punto de llegada. Son los tres momentos que conforman la ruta propuesta. Cada una tiene una tarea específica, actores o participantes que cumplen funciones y procesos de comunicación, difusión y acción conforme a la situación planificada. El punto de partida. En este espacio se requiere una serie de acciones individuales y colectivas, que tendrían como propósito aceptar la presencia de la agresión y el acoso en la entidad educativa, iniciar el proceso de sensibilización de la problemática a los integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, docentes, directivas y padres de familia, forjar las convocatorias pertinentes para cada uno de los grupos, explicar qué se busca con el trabajo conjunto y los beneficios a obtener, conformar el comité de convivencia escolar y establecer tareas y funciones. Durante esta fase se requiere mediación del personal con experiencia en el tema y preferiblemente externo a la institución a fin de asesorar el proceso que se inicia, advirtiendo que su participación apunta ante todo para motivar y acompañar la conformación y consolidación del comité de convivencia para luego dejar en manos de ellos la dirección y el rumbo del mismo. Con respecto a la comunicación, esta acude en un momento como herramienta de difusión y sensibilización, luego como acción de diálogo, de concertación a fin de establecer desde el comité de convivencia el plan o rumbo a seguir. De la misma manera, se acudirá a la creación de piezas comunicativas que difundan aspectos relacionados con la normatividad vigente sobre el tema agresión y acoso escolar y datos que lleven a la reflexión sobre el impacto y las consecuencias que genera el bullying. En este sentido, y para concretar este primer momento, se concentra en trabajo interno del ser. Es quien es, reflexiona en principio desde lo personal, para luego reunirse y aceptar la existencia de la problemática, en este caso agresión y acoso, e iniciar el proceso de intervención y acción con el acompañamiento de personal dispuesto a cumplir el rol de mediador. La comunicación para esta etapa debe ser plena y amplia desde lo personal y colectivo. Rumbo o plan de ruta. El plan de ruta es el que se acuerda para llegar a algún lugar o meta. Diversidad de caminos, herramientas, medidos y recursos son útiles para conseguir lo planteado. Hay líneas directas, pero también existen curvas, ondulaciones y vacíos y alteraciones propias de la vida humana. Por tanto, cada vez que se elabora un rumbo o plan de ruta, debe prever estas circunstancias y estar atento a superarlas o mitigar sus efectos. En la propuesta ruta de acompañamiento ser, decir y hacer, se advierte que cumplidos los aspectos reseñados en el punto de partida, el colectivo de trabajo conformado procederá a definir sus objetivos, también determinará sus actividades informativas, educativas y comunicativas se requieren para lograr lo acordado, al igual que las herramientas, recursos, acciones evaluativas y seguimiento necesarias. A manera de pautas generales y o posibles temáticas, se expone a continuación el modelo de rumbo o plan de ruta. Modelo o plan de ruta. Tema, identidad. Ser, comunidad educativa, estudiantes, docentes o directivos. Decir, expresión,
Invitar a la comunidad educativa a involucrarse de manera efectiva a comprender un fenómeno social que afecta a la convivencia y las relaciones sociales. Realizar actividades informativas individuales y colectivas centradas en la temática. Estas actividades deben estar elaboradas por los mismos agentes educativos y recopilar sugerencias y tender solicitudes de cada ser. En acciones de comunicación y de evaluación, desarrollar conversatorios, talleres a partir de la expresión corporal basados en la biodanza, elaborar contenidos impresos y visuales que orienten a los participantes al problema y circular información de diferentes canales y medios a la comunidad educativa, crear espacios físicos y virtuales y dialogar sobre la temática, convocar a interesados en trabajar colectivamente en el tema y la conformación del comité orientado a la atención y a la intervención. El problema sería la conformación del comité de la atención e intervención del bullying. En el ser, estudiantes, docentes y padres de familia. En el decir, concertar y definir los propósitos del Comité de Atención e Intervención del Bullying en los roles y sus integrantes y las condiciones básicas para funcionar espacio físico y materiales. En el hacer, convocar a la comunidad educativa capacitada en el bullying, fortalecer el trabajo del colectivo desde y con la comunicación, entregar corresponsabilidades para orientar al comité de atención e intervención de acuerdo al rol que les corresponda y las acciones de comunicación y evaluación, realizar diagnósticos para evidenciar el dominio de la temática de cada uno de los participantes en lo conceptual y en lo legal y del bullying, desarrollar actividades centradas en el trabajo en equipo, utilizando para ello la comunicación instrumental, elaborar material de apoyo sobre las funciones del comité dirigido a cada ser. Otra problemática, otra temática sería construir alianzas entre los comités contra el bullying. En el ser, el comité de atención de intervención en bullying. En el decir, documentar y socializar los avances del comité a otras comunidades académicas y en el hacer, asistir a eventos relacionados con la atención e intervención del bullying, participar en eventos académicos donde se socialice los avances del comité y en las acciones de comunicación y evaluación, realizar ponencias en eventos de orden local, regional o nacional, mostrar piezas comunicativas generadas en los diferentes momentos del proceso, acudir al trabajo en red como estrategia con otras instituciones educativas. Muy completo, de hecho, el plan que propone. El otro punto a tratar y que tiene que ver con la relación con lo anterior es el proceso de seguimiento y evaluación, tanto uno como otro, no puede dejarse para etapas finales en la utilización de instrumentos de orden cuantitativo. Se requiere y sugiere una evaluación de proceso generada y motivada por los principios de integrantes, así como de su evaluación integral, que sea parte inmersa en las etapas proyectadas y no una simple revisión de cumplimiento de actividades y tareas. De esta manera se puede vislumbrar una participación continua y al mismo tiempo dar pasos consolidados hacia la apropiación y emancipación. Un tercer aspecto es el tiempo de realización de cada etapa y en particular las establecidas en el plan de ruta o rumbo. Como todo proceso social no puede darse resultados en lapsos cortos. Ambientar, reconocer, socializar, identificar, aceptar, proponer y avanzar. No se logra de un día para otro, por esto la temporalidad, si bien debe establecerse y tenerse en cuenta una planificación, es conveniente convertirla en aliada y que más que un idem, más del proceso, sea la que coadyuve en la articulación de los involucrados e intereses que los unen. Punto de llegada. Luego de cumplir lo trazado, se llega a puerto. Así puede resumirse este momento de la propuesta en arribar, implicar, evidenciar las metas, verificar objetivos, comprobación de tareas, reflexión de lo ejecutado, es decir, llegar un paso más del proceso, no el final.
Es así como la evaluación en diferentes estadios de la entrega de la estrategia y analizar lo hecho desde lo individual y lo colectivo al haber cumplido lo establecido en un tópico del punto de llegada. En otras palabras, el ser, el decir y el hacer acudirán a la autoevaluación y coevaluación del proceso y de nuevo a la disertación, el diálogo y llegar al consenso será otra de las tareas del punto de llegada. De nuevo, la comunicación será la que oriente y sirva de medio para que puedan conocer logros, dificultades, ítem, fortalecer y puntos de retomar en un próximo plan de ruta. Igualmente se requiere definir, mantener o modificar la estrategia en sus diferentes pasos y centrar su atención en la técnica del trabajo de red, pues ofrece la oportunidad de que todos los interesados participen en la planeación y construcción de programas que afectan la vida en conjunto. Los vinculados al proceso se convierten en articuladores de la toma de decisiones y autogeneradores del cambio. De ahí que el trabajo en red resalta la labor del ser humano en construcción con otros, sin desconocer las potencialidades y virtudes individuales. Sobre el concepto y metodología del trabajo en red, circula importante literatura, ya sea elaborada por organizaciones estatales como el Ministerio de Salud, por organizaciones no gubernamentales como la corporación Somos Más, y reflexiones académicas como las realizadas por Suárez y Madariaga, Abelo y Sierra, por citar algunos. Y aquí hay una referencia que sería actores, ser, afectivo y trascendente. Comité de convivencia escolar activo, sensible y comprometido con el tema de la violencia escolar. Equipos de trabajo expertos, activos, sensibles y comprometidos con el tema de la convivencia escolar. Y por otro lado está el plan formativo para docentes, estudiantes y padres de familia. Para tal efecto se crea la red Colegio, Universidad y Familia, herramientas Ley 1620 y sus funciones, conocer la ruta de atención integral para la convivencia escolar y conceptos y teorías sobre casos de situaciones 1 y 2. Además de comunicarse a través de reuniones periódicas, conversatorios con equipos y, en este caso, el decir. Yo nada más invito a que cuando se hagan este tipo de propuestas o programas especiales, además de tener nosotros una propuesta y participar con un grupo de personas o con padres de familia o instituciones, demos apertura a que instituciones, individuos o personas se adentren también y participen dentro de estos programas. No nada más por ser nosotros los protagonistas, dejemos o demos pie a que solamente se constituya nuestro trabajo, ya que muchos pueden complementar estos trabajos y hacerlos más integrales y más favorecedores. Así es que lo dejo para ustedes, un gran programa, de hecho, el que nos acaban de mencionar acerca de bullying, y además hacer notar que cada experiencia que se vive cuando se aplica un programa nos trae nueva información. Entonces, a pesar de estar muy completa y tener datos acerca de lo que está pasando en el mundo, acerca del bullying, siempre en cada comunidad podemos tener un aporte diferente. Yo desde la ciudad de Morelia, en México, les digo, yo soy Sicomar Susano y por hoy sería todo acerca del tema del bullying. Nos vemos en la siguiente y que tengas un excelente día. Recuerda, suscríbete a Biblioteca Psicológica Virtual. Hasta luego.